¿Cuál es la diferencia entre yo comprar acciones preferidas o acciones ordinarias? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de acción que tenemos disponible en la bolsa de valores de Asunción de las empresas que están listadas en la bolsa de valores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Jackson Correa y en este canal aprendemos a cómo invertir nuestro dinero en la Bolsa de Valores de Paraguay. Si tenés interés en aprender cómo invertir, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Cuál es la diferencia entre yo, un inversionista, comprar acciones de una empresa, ya sea acciones preferidas o acciones ordinarias? ¿Cuál es la diferencia de esas acciones? Porque cuando yo voy a invertir mi dinero me dan las opciones de comprar acciones preferidas o acciones ordinarias. ¿Cómo saber cuál es más ventajoso o desventajoso para mí como inversionista? ¿Cuál es la mejor opción para yo comprar e invertir mi dinero? Eso es lo que vamos a analizar en este video. Y como de costumbre vamos a agarrar lo teórico y también lo práctico, cómo saber cuál es la acción preferida y cuáles son las acciones ordinarias a la hora de nosotros invertir nuestro dinero. Primeramente, ¿qué son las acciones? Las acciones son una parte de la empresa, es una pequeña parte de la compañía, del capital total de esa empresa. Digamos que una empresa tenga un capital total de 100 millones de guaraníes y esa empresa tiene 100 acciones, o sea que cada acción tiene un valor de 1 millón de guaraníes. Si nosotros agarramos los 100 millones, que es el valor total de la compañía, y lo dividimos por las 100 acciones, nos daría 1 millón de guaraníes el valor de cada acción. Entonces, si yo tengo 10 acciones, 10 millones, yo soy dueño, socio de esa empresa por 10% o por 10 acciones de esa empresa. Entonces, las acciones son una división del capital total de la empresa. Recordando que las acciones son activos financieros, títulos, valores de la renta variable, o sea que yo no estoy teniendo una garantía real de cuánto voy a ganar. Ahora que entendemos qué son las acciones y cómo funciona, ¿cuál es la diferencia entre las acciones preferidas y las acciones ordinarias? Porque cuando nosotros compramos acciones tenemos esas dos opciones, acciones preferidas o acciones ordinarias. Y vamos a explicar en detalles cómo funciona cada acción y cuál es más ventajoso para nosotros pequeños inversionistas. Cuando nosotros hablamos de acciones ordinarias, son referidas a las acciones que la mayoría de los propios dueños de las empresas poseen, porque las acciones ordinarias le dan derecho a voto, a decisión, a opinión dentro de la compañía, dentro de la asamblea. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que la empresa al final del ejercicio fiscal tiene una buena rentabilidad, digamos tuvo una rentabilidad de 40%. En esa asamblea se junta todos los socios que tienen acciones ordinarias. En la asamblea, los socios que tienen acciones ordinarias te dan derecho a voto, a opinión y a dar sus consejos, sus opiniones, sus nuevos proyectos que ellos pueden tener en mente. En la asamblea también se decide si se va a distribuir esos 40% en forma de rentabilidad para todos los socios y accionistas o si se va a reinvertir o si se va a pagar 20-20. En formato de 20 se va a pagar en dividendos y 20% van a reinvertir en la empresa. Entonces los socios accionistas que tienen acciones ordinarias van a poder decidir si se va a distribuir más o menos en formato de dividendos, si se va a reinvertir o no en la empresa. Por ejemplo, si se está tomando una decisión de cerrar una sucursal o abrir una nueva sucursal, en la asamblea esos accionistas que tienen acciones ordinarias tendrán derecho y darán su opinión. Esa es la principal diferencia entre las acciones ordinarias y preferidas. Y generalmente las acciones ordinarias son más para inversionistas profesionales, fondos de inversiones, personas que quieren realmente ser dueño de la empresa, tienen informaciones para aportar a la empresa, consejos, ideas. Esas personas que quieren estar allá dentro de la empresa participando, dando su voz, opinión y consejo, son los que realmente les gusta comprar las acciones ordinarias, porque ellos podrán tomar y ayudar a la empresa a crecer y también ayudan a la empresa a no tomar malas decisiones.
Y las acciones preferidas son lo opuesto de lo que yo ya les mencioné. Las acciones preferidas no me dan derecho a voto, voz, opinión en las asambleas. O sea que yo no tengo derecho de irme allá. Mira, vamos a distribuir los 40% en dividendo, en rentabilidad a todos los accionistas socios. Yo no tengo ese derecho. Tampoco tengo derecho en opinar si se debe o no cerrar una sucursal, si se puede o no abrir, no puedo dar mis opiniones o algo parecido. Entonces las acciones preferidas sirven para esos inversionistas que, digamos, quiere invertir en la empresa, pero no quiere estar directamente ligado a la empresa, en el sentido de que tiene que ir allá, dar su opinión, evaluar, dar una idea, dar consejos o no. Son acciones para personas que más le gusta invertir en la empresa y dejar las decisiones en los fundadores, en los empresarios, en los líderes, en los inversionistas institucionales o profesionales. Este es el primer punto. El segundo punto positivo, digamos así, sobre las acciones preferidas es que yo tengo derecho primordial sobre las rentabilidades y los dividendos. O sea que yo soy el primero en recibir. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, se va a distribuir 20% de utilidades, dividendos, rentabilidades a todos los socios. ¿Quiénes van a recibir primero esos valores? Nosotros, inversionistas con acciones preferidas. Ellos van a distribuir primero todas las utilidades para los inversionistas con acciones preferidas y el saldo que queda de las utilidades, dividendos para distribuir, ellos van a distribuir a los accionistas ordinarios, ¿entienden? Nosotros, accionistas de acciones preferidas, vamos a tener el derecho de recibir primero que los demás. Es una buena ventaja. Otra ventaja también de las acciones preferidas, que también en las asambleas es posible que la empresa ya decida cuánto se va a pagar en los próximos 3 o 5 años. Eso es un punto positivo, porque digamos que en una asamblea ellos decidan, bueno, en los próximos 3, 5 años, para todos los accionistas que tienen acciones preferidas, vamos a pagarles 15% en los próximos 5 años. O sea, por 5 años voy a recibir 15% al año sobre el valor que yo invertí en estas acciones. Entonces, yo ya estoy garantizando 15% al año. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo yo sé cuándo estoy comprando acciones preferidas o acciones ordinarias? Bueno, primeramente, como sabemos, tenemos que tener una cuenta en una casa de bolsa. Y para elegir una casa de bolsa, si todavía no tienes uno, acá arriba te dejo un video donde te muestro los puntos positivos que tenés que analizar en una casa de bolsa a la hora de abrir una cuenta. A modo de ejemplo, yo tomé las oportunidades de inversión que están disponibles en la casa de bolsa KDM. Entonces, como podemos ver, existe el apartado de oportunidades de inversión en su página web de KDM y también ahí en esa página nos da la opción de invertir en bonos, acciones, fondos de inversiones, CDAs y muchas otras alternativas, tanto en guaraníes como en dólares. Como podemos ver en la imagen, existe el apartado de las acciones disponibles para nosotros invertir. Podemos encontrar Banco Regional, acciones preferidas. También podemos encontrar Bueno Holding, donde tiene acciones preferidas. Luego también existen las acciones electrónicas y las acciones ordinarias. Las acciones electrónicas son las que no tienen cartular, que no tienen el papel. Entonces, cuando yo voy a invertir mi dinero, generalmente en la oportunidad de inversión que el asesor de la casa de bolsa nos pasa, va a estar el detalle. Digamos, Banco Visión, acciones preferidas, clase E, serie E. Otro ejemplo también sería, como yo hice en este video acá que les dejo arriba, donde les mostraba cómo comprar acciones a partir de 1.000.000 de guaraníes, como tomaba ejemplo el Banco Visión, donde sus acciones eran de la categoría acciones preferidas. Entonces, cuando yo voy a realizar la compra, yo analizo las oportunidades y ellos ya nos informan cuál es la clase de inversión, cuál es el tipo del activo financiero, cuál es el tipo de las acciones. Por ejemplo, acá podemos ver que ese apartado son todas las acciones preferidas y también existen los apartados de las acciones ordinarias. Entonces,
Analizando estos dos puntos, yo puedo identificar lo siguiente. En el ejemplo podemos ver que las acciones preferidas ya existe un rendimiento aproximado. Fue lo que les comenté, que a veces en las asambleas en los próximos 3 o 5 años ellos ya establecen una tasa de rendimiento que van a distribuir a esos accionistas. Y en contrapartida, en las acciones ordinarias no tiene esa opción, ya que va a depender de lo que sobra para distribuir a esos accionistas con acciones ordinarias. O sea que, digamos, va a pagar todos esos 10 o 12% a los accionistas que tienen acciones preferidas, y el saldo de la utilidad que queda en la empresa en el balance se va a distribuir con los accionistas ordinarios. Ese es otro punto positivo para los que tienen acciones preferidas. Y de modo de ejemplo, si yo quiero invertir en una de esas acciones, yo entro en contacto con la casa de bolsa, con mi asesor financiero de la casa de bolsa y les menciono: mira, yo quiero comprar acciones de una empresa X, acciones preferidas, y él nos va a traer las opciones que está disponible en la bolsa de valores de Asunción. En un resumen rápido, prácticamente podemos entender que las acciones son una parte de la empresa donde si yo tengo una acción, yo soy socio participante de esa acción, yo soy un pequeño dueño de esa empresa. Y en las acciones existen dos categorías: acciones ordinarias y acciones preferidas. Las acciones ordinarias me dan derecho a voto y las acciones preferidas no me dan derecho a voto, pero en contrapartida yo tengo la preferencia de recibir ante la rentabilidad y los dividendos. Y también se puede estipular una rentabilidad mínima para las acciones preferidas para los próximos 2, 3 o 5 años, de acuerdo a lo que se decida en la asamblea. Y un destaque positivo: acá en la descripción de este video te dejo un libro digital totalmente gratuito donde te enseño cómo empezar a invertir en la bolsa de valores de Asunción desde cero, y ya vas a poder empezar a invertir. Recordando que el libro es bien sencillo, con palabras simples de entender, sin palabras técnicas y con unos ejemplos para que puedan comprender de una mejor manera. Si llegaste hasta acá, te pido que dejes un me gusta y comparta este video con un amigo para que pueda aprender la diferencia entre acciones preferidas y acciones ordinarias. También te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y me sigas en Instagram, donde publico temas sobre bolsa de valores, mercado de valores, finanzas personales todos los días. Y así juntos podemos ir aprendiendo y mejorando nuestro conocimiento de cómo invertir nuestro dinero en Paraguay. Desde ya, muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Hasta el próximo video.